El sol brillaba intensamente sobre el jardín de la vasta mansión, donde Luisa, con las manos cubiertas de tierra, trabajaba junto a su padre. El aroma de las flores recién plantadas se mezclaba con el calor sofocante del mediodía, creando una atmósfera densa, casi insoportable. La joven, de ojos decididos y piel morena, se dedicaba a su labor con el mismo empeño de siempre, aunque sabía que pronto llegaría el momento que tanto temía: la llegada de doña Leticia. Las fiestas en la mansión eran frecuentes, y Luisa siempre se sentía incómoda con las miradas de desprecio que recibía de los invitados. Ese día en particular, la fiesta era grandiosa, y el jardín era el punto principal de atención. Los ricos y poderosos que deambulaban por el lugar parecían ignorar por completo la existencia de los empleados que hacían que todo funcionara, hasta que algo los molestara, claro está. ¡Luisa! La voz cortante de doña Leticia resonó en el jardín. La patrona, vestida con un exuberante vestido rojo, se acercó con su habitual mirada de desdén. ¿Cómo te atreves a aparecer aquí con esas ropas sucias? Estás espantando a mis invitados. La humillación fue inmediata. Los rostros alrededor se volvieron hacia Luisa. Algunos se reían discretamente, mientras que otros simplemente observaban la escena con curiosidad. Sintiéndose abrumada por la vergüenza, Luisa bajó la mirada, tratando de evitar el contacto visual con los invitados. Nunca serás más que esto, una simple hija de jardinero. No intentes fingir que perteneces a este lugar, agregó doña Leticia antes de dar media vuelta y volver su atención a los invitados, como si nada hubiera sucedido. El corazón de Luisa se encogió. Aunque estaba acostumbrada a esas humillaciones, cada palabra aún pesaba como una piedra. Sus dedos temblaron levemente mientras intentaba retomar su trabajo, pero las palabras de doña Leticia la perseguían, clavándose como astillas invisibles. Su padre, siempre calmado y sereno, observaba la escena a la distancia. Sabía cuánto le dolía a su hija, pero también comprendía que ese dolor sería el combustible para algo más grande en el futuro. Se acercó despacio, posando su mano pesada y curtida sobre el hombro de Luisa. «No dejes que sus palabras te derroten, hija mía», le dijo con un tono suave. «Somos más que el trabajo que hacemos. El valor de una persona está en lo que lleva por dentro, no en lo que otros ven por fuera». Luisa asintió en silencio, respirando hondo para calmar el torbellino de emociones dentro de ella. Su padre siempre sabía cómo encontrar las palabras correctas, y aunque aquello dolía, ella sabía que tenía razón. Las palabras de doña Leticia resonaron en su mente durante toda la tarde. Mientras el sol se ponía y la fiesta continuaba, Luisa se retiró a su pequeño cuarto en la casa de los empleados. Sentada al borde de la cama, con la mirada fija en el cuaderno de estudios que siempre mantenía cerca, recordó cuánto había sacrificado para conseguir ese material. Con las manos aún sucias de tierra, acarició la cubierta del cuaderno, sintiendo el peso del futuro que deseaba construir. «Voy a demostrar que puedo ser más», pensó Luisa. Esa humillación que tanto dolía sería su motivación. Sabía que la única forma de liberarse de la sombra de esas palabras era a través de la educación, y en ese momento decidió que se dedicaría aún más a sus estudios. Al cerrar los ojos, agotada por las emociones del día, Luisa todavía escuchaba las risas lejanas de la fiesta, pero en su mente ya comenzaba a trazarse un camino que estaba decidida a seguir. A la mañana siguiente, Luisa se despertó con el suave sonido de los árboles, balanceándose al viento, y el canto de los pájaros que siempre la acompañaban en los primeros momentos del día. Aún sentía el peso de la humillación de la fiesta anterior, pero algo dentro de ella había cambiado. Se levantó decidida y mientras preparaba el café para ella y su padre, comprendió que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero la recompensa sería inconmensurable. «Papá, he decidido que voy a estudiar aún más.
No voy a dejar que las palabras de doña Leticia me definan, dijo con determinación en la voz mientras le servía el café. El padre, sentado a la mesa con su viejo y desgastado periódico, sonrió orgulloso. Sabía lo capaz que era su hija, pero también estaba consciente de los desafíos que enfrentaría. Estudiar es el camino, hija, pero debes estar preparada. Será difícil. No esperes que ellos reconozcan tu esfuerzo tan pronto. Luisa sabía que él tenía razón. Trabajar durante el día y estudiar por las noches le exigiría mucho, pero la idea de quedarse atrapada en esa vida de servidumbre la atormentaba aún más. Decidida, regresó a su cuarto después del desayuno y pasó la tarde revisando sus apuntes. Cada palabra leída era un ladrillo en la construcción del futuro que imaginaba. Mientras tanto, en la mansión, todo seguía igual. Doña Leticia continuaba con su aire de superioridad, ignorando por completo la presencia de Luisa, a menos que fuera para dar alguna orden o reprenderla. Los días de trabajo duro en el jardín y las noches dedicadas al estudio se convirtieron en una rutina pesada, pero Luisa permanecía enfocada. Una tarde, mientras trabajaba en los jardines, se le acercó Mariana, la hija de doña Leticia. A diferencia de su madre, Mariana siempre había sido más reservada, observando a Luisa a la distancia. ¿Tienes algún plan para el futuro?, preguntó Mariana de manera inesperada. Luisa dudó por un momento antes de responder. Sí, voy a terminar mis estudios y me graduaré en Derecho. Mariana sonrió, pero había un toque de escepticismo en su mirada. Eso es admirable, pero sabes que no será fácil. Las personas como nosotras, hizo una pausa, no suelen llegar tan alto. Las palabras de Mariana resonaron como una advertencia velada, pero no intimidaron a Luisa. Sabía que el mundo que la rodeaba estaba lleno de barreras y que su camino estaría lleno de desafíos que otros no tendrían que enfrentar. Pero eso solo fortaleció su determinación. Esa noche, mientras releía un capítulo de Derecho, su padre entró a la habitación con pasos lentos y cansados. «He visto cuánto te estás esforzando, hija mía», dijo con una voz cargada de orgullo y preocupación. «Solo no quiero que te lastimes en este proceso. Algunas personas nunca van a reconocer tu valor sin importar lo que hagas». Luisa lo miró con ternura. «Lo sé, papá, pero no lo hago por ellos. Lo hago por mí y por nosotros. Quiero que tengamos un futuro mejor». Su padre suspiró, asintiendo con una mirada triste pero confiada. Sabía que su hija estaba en el camino correcto, aunque fuera un camino difícil. En el fondo, también entendía que no podría protegerla de todas las dificultades que el mundo imponía. Pero tenía la esperanza de que, con su fortaleza y resiliencia, Luisa superaría cualquier obstáculo. Mientras el sol se ponía y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Luisa permaneció despierta, estudiando hasta altas horas de la noche. Cada página que pasaba, cada concepto que comprendía, era un paso más hacia su libertad. Y aunque el cansancio físico era inmenso, su alma se sentía cada vez más ligera, impulsada por una visión clara del futuro que estaba decidida a alcanzar. El sacrificio que hacía en ese momento parecía pequeño en comparación con la vida que soñaba construir. Sabía que el camino sería largo, pero por primera vez sentía que, a pesar de todas las dificultades, podría forjar su propio destino. Los días se volvieron largos y pesados para Luisa. Pasaba las mañanas y las tardes en el jardín, cuidando de las plantas bajo la mirada severa de doña Leticia, y las noches sumergida en sus estudios. La vida en la casa de los empleados era sencilla, y el cuarto de Luisa apenas contenía una cama, una pequeña mesa y el material de estudio que tanto valoraba. Aún así, ese espacio, por modesto que fuera, era donde sus sueños crecían. En la universidad, las cosas no eran más fáciles. Luisa, quien asistía a clases por la noche, a menudo era vista como una intrusa en un mundo que no estaba hecho para ella.
Sus compañeros, en su mayoría provenientes de familias acomodadas, la miraban con desprecio o, peor aún, con lástima. Comentarios susurrados la seguían por los pasillos. Solo está aquí porque el gobierno da becas a gente como ella. Pero Luisa, aunque sentía cada una de esas palabras como una puñalada, no se dejaba vencer. Sabía que su valor no residía en su origen ni en lo que los demás pensaban de ella, sino en lo que era capaz de lograr. Y día tras día lo demostraba. Sus notas eran impecables, su esfuerzo era reconocido por algunos profesores y su capacidad de análisis y argumentación comenzaba a ganarse el respeto, aunque silencioso, de los más escépticos. Uno de sus profesores, el doctor Vicente, había notado el brillo de la joven durante las clases. Mientras que el resto del grupo era apático y desinteresado, Luisa siempre estaba al frente, participando activamente en las discusiones y ofreciendo reflexiones que sorprendían incluso a los más experimentados. Durante una clase sobre ética y justicia, destacó el análisis de Luisa, elogiándola públicamente. Luisa, tu análisis sobre la relación entre el derecho natural y el positivismo es impresionante. Esta es una perspectiva que requiere una reflexión profunda y captaste el espíritu del debate con mucha claridad. Aunque las miradas de sus compañeros no fueran precisamente acogedoras, Luisa sintió un calor de satisfacción crecer dentro de sí. Era la primera vez que su voz, su capacidad, era reconocida de manera tan clara y pública. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los desafíos volvieran a aparecer. Una tarde, mientras trabajaba en el jardín de la mansión, concentrada en su tarea, Mariana se acercó de nuevo. La hija de doña Leticia, aunque más sutil que su madre, no dejaba de estar influenciada por el entorno elitista en el que había crecido. «¿Estudias Derecho, verdad?», Mariana preguntó casualmente, como si fuera algo sin importancia. «Sí», respondió Luisa, sin mucho entusiasmo, mientras seguía podando las plantas. Sabía que el tono de esa conversación pronto cambiaría. «Es admirable, pero ¿has pensado que quizás estés perdiendo el tiempo?», continuó Mariana. «Personas como nosotras, como tú, las oportunidades son limitadas. No importa cuánto estudies, siempre habrá quienes estarán por delante por su nombre o por el dinero que tienen». Esas palabras hirieron profundamente. Aunque no fueran dichas con la crueldad de doña Leticia, el veneno detrás de ellas era igualmente cortante. Luisa, sin embargo, respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Yo creo que el conocimiento es lo que nos libera, y eso es en lo que estoy apostando», respondió con firmeza. Mariana sonrió, un gesto casi compasivo, como si viera en Luisa a una idealista ingenua. «Espero que tengas razón. Solo no quiero que te lastimes intentando luchar contra un sistema que siempre ha estado en tu contra». Esa noche, mientras Luisa estudiaba en su cuarto, las palabras de Mariana resonaban en su mente. Parte de ella sabía que la hija de doña Leticia tenía razón acerca de las barreras impuestas por la sociedad. Pero, al mismo tiempo, había una parte de Luisa que se negaba a aceptar ese destino como definitivo. Se aferraba a la esperanza de que su esfuerzo la llevaría a un lugar mejor. Su padre, siempre observándola en silencio, notaba cuánto estaba creciendo su hija. Aunque veía las dificultades que ella enfrentaba, sentía un orgullo inmenso por cada pequeña victoria que lograba. «Estás en el camino correcto, hija. Nunca dejes que te digan lo contrario», repetía, sus palabras sirviendo como una ancla de confianza para Luisa. Y así, con el corazón lleno de sueños y la mente repleta de conocimientos, Luisa seguía adelante, sabiendo que, por más difícil que fuera el camino, lo estaba recorriendo con integridad y propósito. El sonido amortiguado de la lluvia cayendo sobre el techo de la casa de los empleados resonaba en los pasillos aquella mañana de invierno.
Luisa ya estaba lista para otro día de trabajo y estudio cuando notó que su padre aún no se había levantado, lo cual era inusual. Preocupada fue a su habitación y lo encontró acostado, sudando frío y con una expresión de dolor. «Papá, ¿estás bien?», preguntó, arrodillándose al lado de la cama. Su padre intentó sonreír, pero el esfuerzo fue en vano. «Solo estoy cansado, hija. Nada que una noche de descanso no cure». Luisa sabía que no era solo eso. El peso del trabajo en el jardín, junto con los años de esfuerzo físico y las pocas atenciones de salud, empezaban a pasar factura. En los días siguientes, él empeoró, y Luisa tuvo que dividir su tiempo entre el trabajo, los estudios y cuidar de su padre, cuya condición se agravaba día a día. Con las cuentas médicas aumentando y su tiempo cada vez más limitado, Luisa se encontró ante una decisión difícil. Sabía que debía seguir estudiando para asegurar un futuro mejor para ambos, pero al mismo tiempo no podía ignorar el estado de salud de su padre. Una noche particularmente dura, mientras revisaba sus apuntes, escuchó a su padre llamarla con una voz débil. Al entrar en su cuarto, lo encontró acostado, con los ojos cansados, pero aún llenos de amor y orgullo. «Hija, has trabajado demasiado. No quiero que sacrifiques tus sueños por mí». Esas palabras fueron como un golpe silencioso en el corazón de Luisa. Las lágrimas corrían por su rostro, pero sabía que él tenía razón. No podía permitir que su dedicación a los estudios se viera interrumpida, a pesar de todo el dolor que sentía al verlo en esa condición. En los días que siguieron, Luisa encontró la manera de continuar. Organizó su rutina de tal forma que pudiera cuidar de su padre, manteniendo su promesa de seguir con los estudios. Era una tarea agotadora, pero la promesa que le había hecho la mantenía firme. La universidad, que ya era un desafío, se volvió aún más difícil con la situación en casa, y la presión sobre ella aumentaba cada día. Una tarde, durante una clase, Luisa fue llamada al frente para discutir un caso complicado. Se sentía exhausta y el peso de la responsabilidad sobre sus hombros parecía más grande que nunca. Sin embargo, cuando comenzó a hablar, sus palabras fluyeron con una precisión que sorprendió incluso a los compañeros más críticos. El profesor Dr. Vicente, que siempre había creído en su potencial, la observó con aprobación. «Luisa, tu análisis fue extraordinario», dijo después de su presentación. «Tienes un futuro brillante por delante». Aunque esas palabras trajeron algo de alivio al corazón de Luisa, ella sabía que, detrás de ese reconocimiento, aún estaba el desafío mayor: su padre. Cuando regresó a casa esa noche, lo encontró acostado, más débil de lo habitual, y supo que su tiempo se estaba agotando. En sus últimos momentos de lucidez, el padre de Luisa le sonrió, con una ternura que reflejaba toda la historia de sus vidas. «Estoy orgulloso de ti, hija. Ahora sigue adelante, por nosotros». Con lágrimas en los ojos, Luisa sostuvo su mano por última vez, sintiendo el peso de su responsabilidad, pero también el legado de amor y trabajo que él le dejaba. Los meses que siguieron tras la pérdida de su padre fueron difíciles para Luisa, pero encontró fuerzas en los recuerdos de él y en la promesa que le había hecho. Ahora, con la carrera de Derecho llegando a su fin, la joven estaba más decidida que nunca a honrar el legado que él le había dejado. Su desempeño académico había sido ejemplar y estaba entre los mejores de su clase. A lo largo de sus años de estudio, Luisa había llamado la atención de abogados y profesores que veían en ella una fuerza inquebrantable. Poco después de su graduación, Luisa fue contratada por un pequeño pero prometedor despacho de abogados. El trabajo era arduo y el salario inicial modesto, pero era el primer paso hacia la carrera que siempre había soñado. La sensación de estar avanzando por méritos propios era un alivio,
y por primera vez sintió que empezaba a cosechar los frutos de sus esfuerzos. Sin embargo, el destino, siempre lleno de ironías, trajo a la puerta del despacho a un cliente inesperado, la familia de doña Leticia. La gran empresa que su marido dirigía se había visto envuelta en una complicada disputa legal y ahora necesitaban desesperadamente ayuda. La firma donde trabajaba Luisa, conocida por su enfoque práctico y resolutivo en casos difíciles, fue contratada para resolver el problema. El día en que Luisa fue llamada a la sala de reuniones para conocer al cliente fue un verdadero choque. Al entrar en la sala, vio a doña Leticia sentada con el mismo semblante severo que siempre había utilizado para menospreciar a quienes consideraba inferiores. Al principio, la mujer no pareció reconocerla hasta que sus miradas se cruzaron. El desconcierto de doña Leticia era palpable, pero ella, altiva como siempre, se mantuvo en silencio. Por su parte, Luisa fue invadida por una mezcla de sentimientos. El pasado volvió con fuerza. Las humillaciones, el desprecio, las miradas de desdén. Pero respiró hondo, manteniendo la postura profesional que había cultivado a lo largo de los años. Después de todo, ese no era el momento para enfrentamientos emocionales. Ella era la abogada a cargo del caso, y su prioridad era hacer su trabajo con excelencia. Los días siguientes fueron intensos, con reuniones constantes y revisiones de documentos. El caso era delicado, involucrando millones de pesos y la reputación de la familia de doña Leticia, que estaba en juego. Luisa se sumergió en el trabajo, dejando de lado cualquier resentimiento personal. Sabía que la mejor manera de responder a aquellos que la habían subestimado era demostrando su competencia. Durante una de esas reuniones, doña Leticia finalmente rompió el silencio. Tú eres la hija del jardinero, ¿verdad? La pregunta venía cargada de incredulidad, como si para doña Leticia fuera imposible aceptar que aquella joven abogada, ahora responsable del destino de su empresa, fuera la misma persona a la que años antes había humillado. Luisa levantó la mirada, mirándola con firmeza. Sí, soy yo, y ahora soy la abogada contratada para resolver el problema de su empresa. Su voz era tranquila, sin arrogancia, pero lo suficientemente firme como para dejar claro que los tiempos en los que aceptaba humillaciones habían quedado atrás. Doña Leticia permaneció en silencio, asimilando esa revelación. Por primera vez, el poder estaba en manos de Luisa, pero, a diferencia de su antigua opresora, ella no tenía intención de usar ese poder para humillar. Sabía que la verdadera victoria no estaba en devolver el desprecio, sino en actuar con dignidad y profesionalismo. Sin embargo, el mayor reconocimiento no vino de los tribunales, sino de doña Leticia. En una reunión final, cuando el caso ya estaba resuelto y la empresa había sido salvada, la mujer que una vez había humillado a Luisa se le acercó con una mirada diferente, no de superioridad, sino de algo más cercano a la humildad. Yo nunca imaginé que alguien como tú pudiera llegar tan lejos, dijo doña Leticia, con una voz vacilante. Luisa podría haber respondido con desprecio, podría haber aprovechado el momento para devolverle las ofensas que había soportado durante años, pero como siempre, eligió el camino de la nobleza. Mi padre me enseñó que el valor de una persona está en lo que es, no en lo que los demás piensan de ella. Eso fue lo que me trajo hasta aquí. Doña Leticia bajó la mirada, incapaz de mantener el contacto visual. Sabía que Luisa tenía razón, y por primera vez en años parecía darse cuenta de que había estado equivocada en sus juicios. Al salir de esa reunión, Luisa sintió como un gran peso se levantaba de sus hombros. La victoria no residía solo en el caso que había ganado, sino en su superación personal. Había conquistado algo mucho más grande: respeto, dignidad
y la certeza de que el camino que había elegido era el correcto. El día del juicio llegó y la sala del tribunal estaba repleta. El caso de la familia de doña Leticia había atraído mucha atención en la ciudad y muchos estaban ansiosos por ver cómo se desarrollaría todo. Para Luisa, ese día sería más que solo un juicio. Sería la prueba definitiva de todo lo que había superado a lo largo de los años. Luisa, vestida con su traje sencillo y elegante, entró en la sala del tribunal con confianza. Su mirada era firme, pero serena. Sabía que la presión era enorme, pero se sentía preparada. Años de estudios, noches sin dormir y el peso de llevar el legado de su padre la habían moldeado para ese momento. Nada podría tambalear su determinación ahora. Al otro lado de la sala, doña Leticia estaba sentada, tensa, junto a su esposo y otros miembros de la familia. El orgullo de antaño parecía haber sido reemplazado por la ansiedad. Por primera vez en su vida, doña Leticia estaba en manos de alguien a quien había menospreciado, y esa persona tenía en sus manos el destino de su familia. El juez entró, y el juicio comenzó. La tensión en el aire era palpable. Los abogados de ambos lados presentaban sus argumentos, y cada palabra parecía cargar con el peso del futuro de la familia de doña Leticia. Luisa, con su postura calma y meticulosa, se destacó de inmediato por la claridad y firmeza de su presentación. Sus palabras eran precisas, sus pruebas impecables. A lo largo del proceso, el esposo de doña Leticia, que hasta entonces había mantenido una actitud altiva, comenzó a darse cuenta de cuánto dependían de la competencia de Luisa. La arrogancia que había sostenido se desmoronaba a medida que los argumentos de la joven abogada desmantelaban, pieza por pieza, la oposición. Sabían que la familia de doña Leticia estaba en riesgo. La defensa final de Luisa fue conmovedora. Había preparado cuidadosamente cada palabra, cada punto, cada detalle del caso. Su discurso fue directo, pero conmovedor, e implacable contra los errores de la parte contraria. No solo planteó cuestiones legales, sino también morales, dejando claro que la justicia no se trataba solo de leyes, sino de humanidad. Cuando Luisa terminó de hablar, la sala del tribunal quedó en silencio. Había algo en el aire, una especie de reverencia por lo que acababan de presenciar. La joven abogada, que había comenzado su vida como hija de un jardinero, ahora era una fuerza indiscutible en aquel tribunal. El juez hizo una pausa antes de pronunciar el veredicto. Todos en la sala esperaban con los nervios de punta. Luisa, sin embargo, se sentía tranquila. Sabía que había hecho todo lo posible y que, independientemente del resultado, había demostrado que era capaz de mucho más de lo que cualquiera había imaginado. Cuando se leyó el veredicto, la victoria fue clara. La empresa de la familia de doña Leticia fue salvada, gracias al meticuloso trabajo de Luisa. El impacto de esa victoria fue inmenso, tanto para la familia como para Luisa. El reconocimiento a su talento y profesionalismo quedó sellado allí, en ese tribunal. Tras la lectura del veredicto, hubo un momento de silencio. Los miembros de la familia de doña Leticia suspiraron aliviados, mientras doña Leticia, visiblemente impactada, permanecía callada. Sus ojos se posaron sobre Luisa, y por primera vez desde el inicio del caso había algo diferente en su mirada. Ya no era desprecio, ni siquiera incredulidad. Era un reconocimiento silencioso del valor de esa joven a la que tanto había subestimado. Al salir del tribunal, doña Leticia titubeó, pero finalmente reunió el valor para acercarse a Luisa. Había una mezcla de vergüenza y orgullo en su postura. Luisa comenzó con una voz baja y vacilante. «No sé qué decir. Salvaste a mi familia. Yo me equivoqué contigo sobre tantas cosas». Luisa la observó con una mirada serena, sin amargura, pero con una dignidad que hablaba más alto que cualquier palabra. «No hice esto por usted, doña Leticia.
Lo hice porque era lo correcto. Mi trabajo habla por sí solo y siempre ha sido eso lo que he buscado. Doña Leticia asintió lentamente, absorbiendo esas palabras con dificultad. Sabía que Luisa tenía razón. Su arrogancia y prejuicio le habían impedido ver el verdadero valor de las personas. Ahora, allí, frente a ella, estaba la mujer a la que un día humilló, pero que demostró ser mucho más fuerte, capaz y digna de lo que jamás imaginó. Con una leve inclinación de cabeza, Luisa se despidió y salió del tribunal, sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción. La victoria no solo estaba en el juicio, sino en haber superado todo lo que había vivido. El camino había sido arduo, pero ahora estaba cosechando los frutos de su esfuerzo, trabajo y sobre todo de su integridad. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, sintió el suave viento acariciar su rostro, y con él vino el recuerdo de su padre, siempre a su lado, incluso en los momentos más difíciles. Sabía que, donde quiera que estuviera, él estaría orgulloso. Con la victoria en el tribunal aún fresca en su mente, Luisa sentía una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Había cumplido su misión, no solo como abogada, sino también como hija de un hombre que le enseñó la importancia del trabajo duro y la dignidad. El futuro, que antes parecía incierto y lleno de obstáculos, ahora se desplegaba ante ella con nuevas posibilidades. Los días posteriores al juicio trajeron cambios significativos. El despacho de abogados donde trabajaba Luisa recibió numerosas propuestas de nuevos casos y su nombre comenzó a ser cada vez más asociado con la competencia y la integridad. Pero para Luisa, el reconocimiento público nunca fue el objetivo principal. Lo que realmente le importaba era la sensación de deber cumplido y el legado que estaba construyendo. Una tarde, mientras organizaba algunos papeles en su escritorio, una figura inesperada apareció en la puerta de la oficina, doña Leticia. Muy diferente a la mujer arrogante que Luisa conocía del pasado, doña Leticia ahora parecía más humilde, casi vacilante. Su mirada era más suave, como si el peso de los acontecimientos recientes finalmente hubiera comenzado a transformarla. «Luisa, necesitaba hablar contigo», comenzó doña Leticia en un tono mucho más suave de lo que Luisa jamás había escuchado. «¿Puedo pasar?» Luisa, sorprendida, asintió, señalando una silla frente a su escritorio. Mientras doña Leticia se sentaba, Luisa la observaba con atención, curiosa por saber qué la había traído hasta allí, fuera del contexto formal del tribunal. «He estado reflexionando estos últimos días sobre todo», comenzó doña Leticia, su voz temblando ligeramente. «Sobre el juicio, lo que pasó con mi familia, pero sobre todo sobre cómo te traté todos estos años». Luisa permaneció en silencio, permitiendo que doña Leticia hablara sin interrupciones. Había algo profundo en ese momento, una confesión que parecía costarle mucho a la matriarca. «Me equivoqué, Luisa, en todo, en la forma en que te veía, en la forma en que veía a las personas que trabajan para mí. Nunca me preocupé por mirar más allá de lo que mis ojos egoístas alcanzaban a ver. Y ahora, al ver lo que has logrado, me doy cuenta de lo ciega que estuve». Doña Leticia bajó la mirada, visiblemente incómoda con su propia vulnerabilidad. «Salvaste a mi familia cuando tenías todas las razones para abandonarnos. Yo jamás hubiera hecho lo que tú hiciste». Luisa respiró hondo, sintiendo el peso de esas palabras. El perdón era algo que siempre había aprendido de su padre, pero en ese momento se dio cuenta de lo liberador que podía ser el acto de perdonar, no solo para quien lo recibe, sino también para quien lo ofrece. «Doña Leticia, lo que importa ahora es lo que aprendemos de lo que vivimos», respondió Luisa con calma. «Todos cometemos errores, pero lo importante es reconocerlos y cambiar. Yo solo hice mi trabajo porque era lo correcto. Lo que pasó ya quedó atrás». Doña Leticia levantó la mirada,
sus ojos brillando con lágrimas que parecía luchar por contener. Solo quería decirte que lo siento por todo. Luisa le sonrió con amabilidad. La mujer que una vez la humilló ahora estaba frente a ella pidiendo perdón de una manera que para muchos sería inimaginable. Pero para Luisa ese era el momento de cerrar un ciclo, de liberar todas las heridas y seguir adelante con el corazón liviano. Acepto tus disculpas, dijo Luisa con sinceridad, y espero que de aquí en adelante todos podamos ser mejores personas. Doña Leticia asintió, visiblemente aliviada. Después de unos minutos de conversación, se levantó, agradeció nuevamente y se fue, dejando a Luisa sola en la oficina. Mientras observaba la puerta cerrarse, Luisa sintió un profundo sentido de clausura. El viaje que había comenzado en el jardín de la mansión, donde había sido humillada tantas veces, ahora terminaba en un acto de perdón y redención. Luisa no solo había conquistado su lugar en el mundo, sino que también había demostrado que la verdadera fuerza reside en la capacidad de perdonar y avanzar sin cargar con el rencor. Con el pasar de los meses, la historia de Luisa comenzó a difundirse. Su trayectoria inspiró a otras personas de origen humilde, que veían en ella un ejemplo de que, con determinación y carácter, era posible superar incluso las barreras más difíciles. Su victoria en el tribunal se convirtió en un símbolo de superación, pero más que eso, su actitud de humildad y perdón resonó profundamente en la comunidad. Luisa continuó trabajando como abogada, pero ahora su enfoque era diferente. Se dedicaba a casos que involucraban justicia social, ayudando a aquellos que, como ella, enfrentaban el prejuicio y las dificultades impuestas por la sociedad. Su nombre se convirtió en sinónimo de justicia y compasión, y mientras caminaba por las calles de la ciudad, sintiendo el suave viento acariciar su rostro, Luisa sabía que había cumplido su promesa. Su padre, donde quiera que estuviera, estaría orgulloso. Había triunfado no solo en su carrera, sino también en la vida.